En este caso vamos a hablar un poco de los procedimientos técnicos de la pintura a lo largo de la historia, viendo las situaciones de cada momento que fueron las que motivaron el desarrollo de los procedimientos en sí. En el comienzo, al ser prehistórico, el hombre del Paleolítico era un señor que tenía que andar cazando, pescando, saliendo a la casa, yendo tras su mante de un lado al otro y lógicamente terminaba buscando cobijo en algún sitio. Y ese hotel que le cobijaba en esos momentos era una cueva de algún animal, una cueva porque geológicamente se estableció ese tipo de lugar, sea por lo que sea, existía esa cueva y este ser dentro de la cueva después de haber salido a cazar y tener todos los alimentos listos para el asadito fin de semana, se relajaba en la cueva y pasaba su tiempo graficando las figuras que él observaba en su camino. Sí, hay personas que piensan que lo graficaban porque de esa forma les absorbía el espíritu y así le era mucho más fácil cazarlos o pescarlos después. Bueno, esa es una idea. Otros piensan que simplemente tenían ganas de graficar su realidad para que los posteriores a sus contemporáneos lo vieran, para que los descendientes observaran lo que había hecho esa persona. Otros simplemente piensan que lo hacían por diversión, por pasar un rato agradable pintando algo. El caso es que en esas pinturas prehistóricas se ven rasgos y grafismos que son tan precisos y sueltos como la grafología que utilizamos hoy en día, los contemporáneos. Es decir, la habilidad del ser humano de poder representar gráficamente una cosa estaba en ese prehistórico de hace 25.000 años, igual que la tenemos hoy en día. Los procedimientos técnicos de aquel momento, lógicamente, sabemos que eran grasas, sangre, que eran trozos de carbón, es decir, los trozos del asado oscuro lo mezclaban con algún tipo de líquido que pegaba en la pared y ahí han quedado por las grasas, por el aceite con el que mezclaban estos pigmentos naturales hechos ahí en la hoguera. Bueno, este tipo de proceso pictórico, de procedimiento pictórico, fue cambiando en el Neolítico. En el Neolítico es cuando estos trashumantes ya encuentran un valle, ven que hay frutas, hay árboles, hay semillas y pueden sembrar porotos, o pueden sembrar maíz. Bueno, no creo que el maíz porque esto viene de América, pero algunos de los trigo, cebada, centeno, todas estas lentejas, judías, todo esto que veían allá lo podían sembrar y crean su ambiente social con otros vecinos, con familiares, con descendientes y bueno, trabajan todos la tierra y se produce un tipo distinto de necesidades. Las necesidades que tenía el Paleolítico era simplemente un arco, una flecha, defenderse de los momentos difíciles, del protegerse de los animales salvajes, cobijarse, alimentarse, hidratarse y con eso vivían tranquilos. Ahora el ciudadano, el que vive en una suerte de grupo comunitario, necesita normas de comportamiento, normas de convivencia, necesita comprender, ajustarse en eso que comprende, ser confiado del otro y esos son aspectos que tiene que ir desarrollando y eso influye también en el desarrollo del arte. El arte ya no es un arte exploratorio, improvisado, sino que se necesita del arte práctico, de aquello que me sirve para cocer el grano de trigo, para moler la cebada, para crear la cerveza, porque lo creáis o no, la cerveza es uno de los líquidos más antiguos que se conocen, junto con el vino. Se cree que la cerveza hace 6.000 años ya la tenían los celtas. Bueno, en esas vasijas, en esa cerámica, en esa artesanía, van almacenando los recursos y, bueno, podemos decir que los procedimientos técnicos del arte en esa época eran simplemente el barro y hacer con el barro una vasija y quizá decorarla con algunos trazos pintados con algunas materias grasas o algo que quedase ahí. Ahora, lo que tenemos que pensar también es que el vidrio se descubre también miles de años antes de Jesús, es decir, en estas quemas de minerales surge el vidrio. Surge el vidrio y
del cuarzo. El cuarzo lo quemas y se derrite, se produce el vidrio y con eso también adornaban estas vasijas del periodo neolítico. Estamos hablando de gente que está ubicada entre el Tigris y el Éufrates, lo que es Macedonia o lo que es Mesopotamia, lo que es Mesopotamia, y entre Mesopotamia y Egipto, en lo que es Siria o Israel, toda esa zona empieza a producir estos objetos artísticos. En Egipto el arte se hace parte de la mitología o parte de ese creo en el dios rey o en el faraón y sirve para adornar la vida y la muerte del faraón. Se construyen estas pirámides, Keops, Kefre, Micerino, es decir, hay muchas representaciones del arte egipcio, también las esfinges, las pinturas hechas con encáustica. La encáustica es un procedimiento técnico que todavía se utiliza y que es muy difícil de dominar. ¿Por qué? Porque estás mezclando el pigmento con cera. Entonces tienes que calentar la tabla donde vayas a pintar o el lugar donde vayas a pintar y calentar la cera y mientras se disuelve la cera tener unos botecitos para poder meter la cera en el botecito para que se pigmente con el color, tener ese botecito caliente y con eso hacer el trato y ese trazo tal y como lo hagas así te va a quedar, así que tiene muy pocas posibilidades de ser corregido. Bueno, los sarcófagos, las pinturas de los murales, todo esto se hace con ese procedimiento de la encáustica y otros procedimientos también parecidos al temple porque mezclaban los pigmentos con clara de huevo, que les produce una especie de color satinado, medio plástico, que es bastante adhesivo, bastante adherente al muro. Entonces, los egipcios utilizaban este tipo de procedimiento técnico para la pintura y la escultura generalmente rígida también, son figuras muy esquemáticas, con la misión de transmitir información porque empiezan los jeroglíficos a ser comprendidos por otros y se sabe que ese símbolo que acaban de pintar significa tal o tiene tal significado y la pintura va ayudando a la expansión del conocimiento también de la escritura silábica. En contraste o en paralelo al desarrollo de los procedimientos técnicos de Egipto surgen también estos templos, los sigurats. Los sigurats surgen en Mesopotamia y son también pirámides escalonadas y quizá Mesopotamia tiene también aspectos variables de la utilización del vidrio que son preciosos. Hacen unas figuras, los egipcios también hacían unas figuras de vidrio espectaculares, muy bonitos, muy, muy bien hechos. Bueno, estos procedimientos técnicos de la encáustica o del uso del temple al huevo o de algunas resinas que se van mezclando con el pigmento para pegar eran los utilizados en ese momento y algunos han quedado, como las proas de los barcos celtas, de los vikingos, que llevan ahí miles de años y estuvieron hundidos en el mar, los han sacado ahora y los ven que se ven ricos de colorido porque están pintados con cera y la cera es un aspecto impermeable. A lo largo de la historia se van extendiendo estas culturas, la egipcia se va extendiendo, llegan a Creta, de Creta a Grecia, y en Grecia surge el arte griego con otra orientación. También la orientación mitológica era fundamental, los dioses del Júpiter, Minerva, la diosa de la belleza, la estatua de la Venus de Milo, todos estos íconos mitológicos se resuelven, pero se resuelven de una manera bastante pragmática, bastante estandarizadas. Tenemos ahí escuelas de esculturas que son importantes de destacar, como son la escuela de Samos y la escuela de Naso, y artistas como el Mirón, por ejemplo, con el Discóbolo de Mirón, que es una escultura donde el ser humano
se muestra rígido porque no tiene quizá la soltura que pueden tener después las esculturas romanas, pero sí que tiene esa rigidez del querer decir lo que te quiero decir así de claro. Aquí está el disco lo de Mirón, aquí está el señor con el disco. Hay esculturas también de Prasíteles, esculturas de Fidias, de Istino, y quizá el que más nos llama la atención es Policleto. ¿Por qué? Porque Policleto es el que crea el canon de la figura humana en base a 8 cabezas, y nos dice que la nariz o las fosas nasales caen debajo del lacrimal, y nos dice que las distancias entre los aspectos de la cara son iguales. Es decir, Policleto nos enseña un estándar de figura humana que ha quedado ahí manifiesto hasta los días de hoy. Pero también con él existen otros artistas que en aquella época, claro, eras artista, eras arquitecto, eras ingeniero, eras escultor, eras de todo prácticamente, porque no existía esa ruptura de labores. Entonces podemos encontrar a Aristófanes, por ejemplo, Genofonte. ¿Quién más podemos encontrar por ahí? A Herodoto. Ah, bueno, a Hipócrates. Hipócrates era uno de los grandes de la cultura griega, y los médicos hacen el juramento hipocratiano, si es que se puede decir así, que me perdonen los doctores si me están viendo alguno porque no lo sé, pero sí sé que hay un código de Hipócrates, un código de comportamiento eh, de- del, del- son como normas de convivencia, son normas de comportamiento y de convivencia que el médico tiene que jurar. Bueno, eso en Grecia. En Persia tenemos a Darío también con su extensión cultural a través de Pericles o Demistocles. Son nombres tan difíciles de repetir como los contamos una vez en la vida, nos cuesta un poco. Y en Oriente tenemos también el desarrollo de Lao Tse. Lao Tse y Confucio, que crean ese tipo de doctrinas de comportamiento totalmente distintas a las occidentales que tenemos hoy en día. Los fundamentos de Lao Tse son naturales, son el respeto por la naturaleza, el respeto por las situaciones tal y como vienen, poco menos que ese es tu karma, tienes que vivirlo tal cual es, no tienes por qué andar sobreexigiéndote ni rechazando al otro por lo que no tiene, sino que hay que aceptar las cosas tal y como son. Y Confucio tiene estas normas de la familia que son tan importantes como la piedad filial, la parental, el amor parental hacia los hijos, el respeto de los hijos hacia los padres, las normas de comportamiento frente al exitoso, frente al jefe, frente al líder, frente al presidente, al que se le toma casi con una devoción extraordinaria. Si vemos el sintoísmo japonés, considera al rey poco menos que el transmisor de esas normas naturales. Bueno, el arte helénico se desarrolla, como os digo, en base a la escultura y a la arquitectura, y también algún tipo de pintura en muro, prácticamente, que se hace también con la mezcla que os digo, con el temple al huevo. Es una mezcla de huevo con agua, con un poquito de resina, más pigmento, y eso se fijaba en el muro, un muro aparejo, que lo construían con distintas capas para sujetar para tener una superficie fina con la que pudieran o donde pudieran graficar, y el arte helénico es absorbido también por los romanos, y el arte romano es quizá más pomposo, más atrevido. Ya no es de buscar las estructuras tal y como deben ser, sino que yo tengo la libertad de poder expresarme y hacer las cosas como quiera. Y el poderse expresar libremente gozan también de la democracia que habían creado los helénicos, los griegos, y en base a esa libertad de propuestas que tienen, aunque estaban dirigidos por dictadores, pero tenían libertad para poder expresarse en el arte. El arte romano crea este tipo
de representaciones de la naturaleza, representaciones del cuerpo humano tal cual es, con una elegancia y una sofisticación extraordinaria. Entonces, después del arte romano, que también está basado en el desarrollo del arte etrusco, después de ese periodo, eh, aunque en el fondo el arte romano no tiene muchas representaciones pictóricas, estaba pensando, pero quizá lo único que nos ha quedado de ese periodo de los 400 o 500 años anteriores a Cristo son los restos de Pompeya. Se sabe que pintaban al temple sobre los muros, pero no hay mucha información de la que se disponga como para poder dar ejemplos. Después surge el cristianismo y en el cristianismo ocurren varias cosas curiosas, y es que se anula todo tipo de postulado humanista, se anulan esos pensamientos ancestrales de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y empieza a regir esa visión evangélica del mensaje de Jesús, del amar al prójimo como a ti mismo. Se deja atrás el ojo por ojo, el diente por diente, se dejan atrás las ofensas, los reclamos, las acusaciones, los rechazos, y se busca la integración social de todas las personas en base a ciertos valores de plenitud, valor de justicia, valor de satisfacción, valor de bienestar. Y esos valores se reúnen dentro de un evangelio, dentro de un sistema eclesiástico, dentro de un sistema religioso, de ciertas devociones, a ciertas rutinas, a ciertas reglas, y se pierde esa fuerza que tenía el arte romano, o esa rigidez que tenía también el arte griego, y empiezan a surgir distintos procedimientos. Por un lado, el arte ortodoxo con la iconografía repite sobre tablas el mismo esquema del Pantocrátor, las imágenes de los cuatro evangelistas, las imágenes de los ángeles, las imágenes de la Virgen, es decir, todo estaba esquematizado dentro de ciertas reglas y tenían que pintarse de esa forma para no perder el parecido, para no desfigurar la morfología del Cristo que se suponía era el verdadero. Bueno, el arte ortodoxo, mediante la iconografía, desarrolla ese tipo de pintura, y como procedimiento técnico el icono es una tabla que depende del lugar donde se encuentre, puede ser de maderas rígidas, de maderas sólidas, de maderas que no flecten, y se hacen por tiras, o se hacían por tiras, después ya se tomaba un tablero cualquiera, pero en principio se hacían por franjas, por tiras que se conectaban, y se conectaban con caseína o con caseinato para que quedasen bien fijas unas a otras, se iban lijando, después se preparaba una creta, una sustancia que es carbonato de calcio más la cola de conejo o caseinato de leche, que son productos derivados uno del colágeno que une la piel de los animales, tanto de los corderos, el morro de los corderos, la piel del conejo, y otra es la derivada de la leche, que es el caseinato, y con eso se preparaba una superficie que se iba lijando sobre la madera una y otra vez hasta que quedaba una superficie bien plana, bien cubierta, bien protegida. Y por detrás, claro, a veces se le daba una capa o bien de cera o bien de clara de huevo para poderlo impermeabilizar, para que no se humedezca. Y sobre eso se pintaba con temple. Con temple, como os digo, era una yema de huevo con una cantidad parecida de agua y con una cantidad parecida de barniz dámar, de barniz de resina de las coníferas, y eso se mezclaba, unos echaban barniz, otros echaban después aceite, y de ahí se generó este óleo posterior, pero en principio los pintaban con temple. Y esa sustancia la mezclaban con el pigmento, hacían un dibujo bastante nítido de lo que querían pintar y franjeado, y se pintaban las franjas de estos iconos. Bueno, ese es el procedimiento de la iconografía. Pero en paralelo y
Oriente, en Occidente, porque esto se hacía en Oriente, esto lo hacían los ortodoxos que subieron después hasta Moscú. En Occidente se sigue pintando al temple sobre frescos, sobre muros y poco a poco se van buscando aquellas sustancias que sean más adherentes, más fijas y que le den más consistencia a la pintura hasta que encuentren el aceite o el óleo. Prueban con distintos óleos, óleo de adormideras, aceite de nogal, aceite de maravilla, aceite hasta que al final se quedan con aceite de linaza como más eh, adherente, con una propiedad más tipo barniz. Bueno, y en el norte, en Bélgica, en los Países Bajos, en Holanda, en toda esta zona, se empieza a pintar al temple. La forma de pintar al temple que tenían, y quizá en esto Van Dyck o Van Eyck son los primeros en mostrar un proceso de temple y óleo juntos, y empiezan a hacer un tipo de pintura que les sorprende porque no es tan opaca como la pintura del temple. El temple, quieres o no, se te opaca. Y si quieres barnizarlo, tienes que poner barniz encima y a veces el barniz impide el hecho de que la pintura de abajo se vea limpia porque el barniz tiende a absorber las partículas del ambiente y limpiarlo cuesta. Bueno, mezclar ese barniz directamente con el pigmento era una solución y se dio así, se dio así. Entonces, en los Países Bajos, la pintura flamenca empieza a utilizar el temple al huevo sobre tablas al principio y poco a poco van o empiezan a pintar sobre lienzos. El lino belga es uno de los mejores linos que existen en la actualidad y surge la escuela flamenca con este tipo de pintura al temple. Pero anterior a esto, en Italia estaban pintando también de una forma muy parecida a todos los pintores. Tenemos algunos ejemplos como Tiziano, por ejemplo, que pintaba con veladuras, las veladuras las hacía con cera, cera mezclada con aceite y con el pigmento, entonces le queda el color transparente. Y ahí el retrato de Carlos I de Tiziano creo que tiene 70, 80 veladuras para lograr esos colores que él pretendía que fueran vibrantes porque se da cuenta de que la luz cambia y al cambiar la luz cambian también los colores y esa vibración que se ve al mirar la naturaleza quería representarla también en el cuadro. Bueno, y hablando de los procedimientos técnicos de la pintura italiana, los pintores ya han practicado pintar en los muros, han practicado pintar los retablos sobre madera, ahora empiezan a pintar sobre sobre lienzos y hacen un tipo de pintura, como os digo, bastante similar unos a otros. Es una pintura tonal, una pintura donde se hace una grisalla, y esto lo podéis ver en los cuadros, en las imágenes de los cuadros de Leonardo da Vinci, que él hace un dibujo muy preciso y después sobre ese dibujo hace una entonación con Pardo Bandí, con una tierra de siena tostada, y con eso hace una entonación. Entona todo como si fuese una fotografía en blanco y negro, pero en pardos, y sobre ese pardo va poniendo los colores transparentes, aprovechando ese medio tono que tiene de base para sacar las luces o hacerlos oscuros. Y la gran habilidad que tenía Leonardo, que después Tiziano adquiere también mucho de eso, es que Leonardo funde las cosas. Si ves las pinturas de Giotto, por ejemplo, era plano, la perspectiva no se conocía todavía, los mantos eran rayas rígidas, pero Leonardo empieza a fundir, empieza a hacer el ojo y con el dedo lo funde, con la mano va fundiendo el color y todo se pierde de la misma forma que nosotros vemos las cosas también fundidas o perdidas. Eso se llama el esfumato. Y ese esfumato sirvió como base para poder desarrollar la pintura propiamente tal. ¿Por qué? Porque se conocía ya cómo hacer las cosas de una forma dura y de una forma blanda. Tenemos esa dualidad complementaria y después de Leonardo vemos
A Rafael, por ejemplo, Rafael pintaba con harta envoltura también, pero no tan perdidos como los cuadros de Leonardo. A ese tipo de pintura, o la pintura de Carballo, tenebrista, se le llama pintura manierista. El manierismo era esa forma de pintar que compartían la mayoría de los pintores y se trata de preparar un buen dibujo en la base, sobre el lienzo, hacer una preparación, como os digo, de la tela con la cola de conejo, el carbonato calcio, el pigmento. eh, Eso se llama la creta o la media creta, que se hacía con lo mismo pero con un poco de aceite. Después os puedo dar recetas sobre cómo hacer estas cosas. Y sobre esa media creta podían pintar al temple y sobre el temple al óleo. Finalmente se pinta al óleo con una grisalla, es decir, se hace directamente el dibujo, después se hace la grisalla, la entonación. Grisalla me refiero a hacer una entonación, una volumetría de los que vas a pintar en tonos pardos, generalmente en esa época. En el manierismo lo hacen con, como os decía, con pardo bandic o con siena tostada o con un color parduzco. Después los barrocos ya no lo usan de esa forma, lo hacen más directo, pero en el manierismo se utiliza esa forma de pintar y se crea una especie de taller que todos los pintores que pintaban en esa época generalmente pintaban para la abadía o para el rey, el abad, el marqués, el ducado, el príncipe. Esas eran las personas que tenían el lugar donde poner estas pinturas y generalmente eran los que pedían a los pintores que pintaran. Y esa forma de pintar, como digo, crea un oficio compartido. Después de Tiziano y de la pintura italiana, de Canaletto y todos estos pintores que se centran en esa manera de pintar, surgen otros pintores como son Rubens por un lado, Velázquez por otro. Velázquez era también un gran político, era embajador, Rubens también era embajador. Entonces se reunían entre ellos, conversaban y hablaban de cómo hacer una cosa u otra. Y Lucas Jordán, que fue también maestro del taller de Rubens, nos hace estas cosas grandiosas en España, en Italia. Y la pintura empieza a adquirir otra nueva dimensión. Ya no se debe pintar como pintan todos, sino que ahora cada uno puede pintar a su manera. Surge el Renacimiento, surge el conflicto de ideas entre los protestantes y los católicos. Cada uno quiere tener su propia interpretación del asunto. Y el pintor participa de eso también. Y también quiere tener su propia participación del asunto y ya se acabaron los retratos, se acabaron las pinturas del campo para adornar los interiores del palacio y que haga sentir que el palacio está conectado con el campo también, porque fíjate, el paisaje es maravilloso, ¿no? Ahora yo voy a pintar mis ideas, y verás que se pinta el Baco y con la fragua de Vulcano, se pinta las meninas, se pinta las hilanderas, se pinta distintos cuadros de situaciones que él considera interesantes y que las pinta porque él quiere. No es el caso anterior que debías de pintar lo que te pedían. Ahí ya tienes cierta libertad para pintar, incluso se firman los cuadros. Fijaos que Leonardo da Vinci no tiene ningún cuadro firmado. ¿eh? No se conoce la firma de Leonardo en ningún sitio, porque no era importante. Leonardo, que era pintor, arquitecto, ingeniero, era escultor, ¿qué era? No se sabe lo que era, ni importaba lo que era un señor que hacía cosas y con eso era suficiente. Pero en esta época del barroco, cada pintor empieza a hacer sus cuadros a su manera y con su firma los distingue de los demás para que los reconozcan. En esta época del barroco hay un montón de luchas de poder entre los principados, los ducados, los marquesados. Existen esas comparaciones de uno con el otro, que yo tengo más, que yo tengo... También estamos hablando de un periodo, si os dais cuenta, estamos hablando del siglo XV-XVI, que es cuando se descubren las colonias. Antes de la colonia de América tenemos colonias en África, colonias en Filipinas, colonias en muchas partes. Y de esas colonias llegaban condimentos, llegaban sustancias, llegaban elementos que tú podías vender y hacerte burgués. De esa forma surge la burguesía o la aristocracia en Europa. Y el barroco es ese momento de esta lucha de poderes económicos también. Y esos poderes económicos
llevan al dueño de su palacete a extremarse y a querer ser mejor que el otro palacete. ¿Y qué hace? Le pide al pintor del barroco, que ya tiene una habilidad tremenda, que decore, pero un poquito más decorado. Es decir, se surge ese rococó. El rococó no es nada más que esos adornos que se ponen en aquello que es útil, pero que además tiene que sonar como eh, no sé cómo llamarlo, pero con mucha decoración. Ese es el rococó, ese es el arte del siglo XVIII, que es una especie de decoración interior, donde todas las cosas tienen que estar muy bien trabajadas, muy bien terminadas. Después de eso, la gente se cansa de esos temas mitológicos, temas que no son de la realidad, es decir, son temas ficticios, es todo ornamentar las cosas para mostrarle lo bien que está el mundo, cuando el mundo en realidad no está tan bien. Y de ahí surgen distintos grupos, y el grupo quizá más destacado de ese momento, bueno, por un lado está el romanticismo alemán. El romanticismo alemán nos muestra esa cosa, esa espiritualidad imaginaria, esa fantasía de los lugares idílicos, y por otro lado surge el poder contrario a todo esto, el realismo. El realismo no es pintar la foto, no es pintar las cosas como las veo. El realismo que surge a finales del 1840, 1870, por ahí. El realismo es una necesidad de declarar que la realidad no es la de los monasterios, que la realidad no es la de los aristócratas, que no es la de los palacetes, que no es la de esta gente culta, alta, pomposa, sino que la realidad es la del trabajador que permite que este palacete funcione, porque el palacete tiene que estar regado por el jardinero, cocinado por el cocinero, el carpintero tiene que arreglar las cosas. Esa es la realidad. El otro es un uno nada más. Estos son más que ese uno. Entonces, ¿cómo representar esa realidad? ¿Cómo ser realista? ¿Cómo hacer un grupo de gente que sea realismo? Y ahí podemos encontrar a varios pintores que te muestran el hacinamiento de la gente en estos trenes que empiezan a funcionar hace 2 siglos atrás, o el pelar patatas en un sitio oscuro con la humarera de la lumbre, o el vivir en la calle arrastrando el carro. Hay varios pintores que nos muestran ese tipo de pintura, la que llamamos realismo, ¿no? Y del realismo, de esa realidad, imaginaos, por un lado tenemos esta pomposidad del rococó, por otro lado tenemos esta cosa contraria totalmente de cuadros pequeños que puedes trasladar de un lado a otro, y con imágenes de la vida cruda, de la realidad cruda, del realismo. ¿eh? Surgen otras posturas que dicen, bueno, ¿por qué tengo que reclamar o acusar o rechazar eso del de arriba? ¿Y por qué tengo que aceptar eso del de arriba? ¿Por qué esa dupla de o lo acepto o lo rechazo? No, yo voy a hacer otra cosa que lo acepto o lo rechazo yo. A mí me gusta pintar, me voy al campo y pinto. Y ahí en París surgen pintores que rechazan la tradición de la Escuela de París, que era una tradición eh, muy rígida, como la Real Academia San Fernando de Madrid, que era una tradición de siglos, donde cada maestro te repetía lo del maestro anterior, y eran cátedras vitalicias, es decir, no echabas al maestro ni de cachondeo. Estaban ahí constantemente enseñándote un procedimiento técnico ya evaluado, ya valorado, que se sabía que era un buen procedimiento técnico y que te iba a dar un óptimo resultado. Bueno, a eso se le rechaza, y en París surgen estas tendencias de los pintores impresionistas que salen a pintar la belleza por la belleza. Van al campo y pintan lo que ven. Hacen escenas que están ahí, tienen la experiencia de participar de esa naturaleza a la que están graficando, están pintando. Ahí surge, como os digo, el impresionismo. El impresionismo también deja otro bagaje, otra rama, porque el impresionismo de esta gente autodidacta que pintaba fuera del campo estaba confrontándose con estos grandes pintores que estaban siendo
pagados por los nobles, por la aristocracia. Es decir, aquí teníamos a Manet y aquí tenemos a Monet, y son dos aspectos distintos, uno pintando cuadritos chicos, el otro pintando cuadritos grandes. Entonces son situaciones que, claro, crean ciertas rivalidades entre unos y otros. Y de ahí surge el post-impresionismo. Por un lado está el neoimpresionismo, por otro lado está el post-impresionismo, pero lo más, como decirte, lo más importante que nos llega son los representantes de este post-impresionismo. Y los representantes de estos está como figura central Gauguin. Gauguin empieza a indicar a los pintores con los que conocía en París que no, que ellos tenían que salirse al campo, irse a otro lugar, pintar la realidad como la veían, sin ninguna regla. Si tú ves verde, pon verde. Si el verde es más intenso que el que ves, más intensidad va a tener el cuadro y más lindo va a quedar. Bueno, esas son las ideas que defendía Gauguin. Otros como Toulouse-Lautrec se meten en los burdeles y empieza a pintar la realidad del burdel. Otros como Van Gogh salen al campo y pintan lo que ven en el campo y lo que se imaginan en el campo. Y estos pintores crean una cierta visión del arte con unos ciertos procedimientos bastante distintos, bastante diferentes a los anteriores. Antes se preocupaban de buscar una tela, de preparar bien el soporte que quedase para transmitirlo a generaciones posteriores. Ahora no. Ahora no, porque como los pintores no saben, no salieron salieron a pintar, pero no tienen procedimientos técnicos, no tienen una comprensión del oficio. Entonces andan preguntándose el uno al otro, oye, ¿qué pasa si compro este tipo de pintura? ¿Cómo haces este color? ¿Cómo haces este pigmento? ¿Qué aceite le mezclo aquí? ¿Va a perdurar? Todo ese tipo de inquietudes que no tiene Manet o no tienen los pintores que estaban en la escuela de París y que tenían una tradición del oficio. Estos señores no tienen ese tipo de conocimientos y algunos de los cuadros salen bonitos y otros no les salen tan bonitos. Entonces van un poco al achunte de ver qué pasa y lógicamente el mercado lo rechaza porque no tienen ni el prestigio, ni tienen el conocimiento, ni tienen la experiencia que tienen la pintura clásica tradicional. Entonces sufren mucho hasta que el agente toma esos cuadros y debido a la Primera Guerra Mundial, varios de estos cuadros salen de París, van a Londres, se subastan en galerías en Londres. Y claro, el londinense no tiene la experiencia del arte que tiene el europeo, que tiene el parisino, el español, el italiano. Y lo ve como obras que vienen de Europa y lo venden caro y esas obras después llegan a Nueva York, que tampoco tienen la experiencia en arte de la experiencia de los italianos, españoles o franceses o flamencos, sino que ven el arte como algo que viene de allá y lo venden caro. Y todos estos cuadros adquieren mucho valor económico, sin que tengan en sí mismo valores técnicos que lo ameriten. Pero después hablaremos de los valores del arte, que es otro cuento. Pero estos cuadros sirven para abrir nuevas ventanas, para abrir nuevos caminos. Y el impresionismo abre el camino al simbolismo, por ejemplo. Y dentro de estos pintores simbólicos, yo me acuerdo ahora mismo de Gustave Moreau o de Odilon Redon también, que son pintores que tratan de mostrarte una realidad que no es la impresionista, porque no quieren impresionarte por el color, pero sí quieren darte a entender otro tipo de contenido espiritual, el peso del símbolo, el peso del significado, y te hacen pinturas con mucho contenido simbólico. Después del simbolismo, en paralelo al simbolismo, surge en Italia y en el centro de Europa surgen pintores, en Alemania también, que buscan la intensificación del color por el color. Se crea el fauvismo. El fauvismo es ese pintar con los colores lo más fuertes posibles para que den una impresión de sorpresa y el observador pueda sentirse atraído por esa sorpresa. Ese fauvismo. Matisse, por ejemplo, es un pintor fauvista. Kandinsky también tiene cuadros fauvistas. Y el fauvismo, en el fondo, abre el camino al expresionismo. Y en el expresionismo lo que vale es la expresión. Es aquello que exprese algo muy fuerte como el grito
el grito de... el grito de Munch es un cuadro que alude simplemente a esa necesidad de expresarte, de gritar, ponerle intensidad al grito con esas nubes calientes, con esa sensación de me escapo gritando, esa, esa expresión fuerte que nos ofrece el cuadro de Munch, el grito, lo vemos también en otros pintores que también plasman esa necesidad de expresarse por expresarse. Y luego de ahí podemos hablar de un montón de grupos que surgen por un lado, por otro. Cada pintor habla de su estilo particular. Surge el cubismo en Francia con Braque o con Picasso, el surrealismo con Dalí, haciéndole un poco la oposición a Picasso, el futurismo, el dadaísmo también, la forma de decorar. ¿Y qué más? Y todo el informalismo, el constructivismo, al trabajar con materiales que no son propiamente pictóricos, sino que son maderas quemadas con texturas y le ponemos ahí un montón de pigmento y hacemos lo que nos hace Rivera, por ejemplo, con las telas entrelazadas, lo que nos hace eh, artistas que tratan de diferenciarse unos de otros, no por crear un estilo, sino porque se reconozca el estilo particular de cada uno. Y si nos damos cuenta, nosotros tenemos nuestro propio estilo, cada uno, somos únicos y no hay nadie igual a nosotros. Entonces, tenemos nuestro estilo. Ahora, si resumimos los estilos en fundamentos esenciales, los estilos nos llevarían al extremo de tener que lidiar con tres aspectos. O pinto lo que veo de una forma figurativa, tal y como lo veo, o lo interpreto y lo simbolizo, o lo anulo. No lo expreso, lo tapo, lo cubro. Esas son las tres posibilidades de expresarnos con el arte. Del representar las cosas como las vemos, surge el realismo, hiperrealismo. El surrealismo ya sería una interpretación simbólica y la abstracción es simplemente dejar aquello ahí y a ver qué es lo que interpreta el otro, pero yo me aparto de eso. ¿Se entiende? Esto es como la ciencia, la filosofía o el agnosticismo. Esos tres aspectos están en la base del estilo artístico. El estilo puede ser figurativo, simbólico o abstracto. Y dentro de esa figuración, simbolismo o abstracción podemos encajar todos los derivados, todos los estilos derivados de la forma de pintar. Como os decía, el figurativismo representa las imágenes reconocibles. El simbolismo representa imágenes reconocibles para comunicar significados o sentimientos ocultos, sentimientos que no están ahí visibles a nuestros ojos, sino que están visibles a nuestro entendimiento. Y la abstracción representa formas para ser interpretadas por el otro. Es decir, yo hago una mancha y ¿qué te sugiere? ¿Qué ves? ¿Te gusta? Si te gusta me la compras, si no te gusta lo siento, voy a buscar aquel que le guste. Es decir, el sujeto ahí de la acción no es el creador, sino que es el observador. Bueno, espero que esta explicación os haya sido de vuestro interés, de vuestro agrado, y si os ha gustado y queréis seguir participando en estos vídeos, me ponéis like ahí debajo del vídeo, y si queréis asistir a las clases online, yo explico 2 veces por semana en clases de 45 minutos. Explico cómo, o los procedimientos técnicos clásicos de la escuela europea, de cómo dibujar, cómo pintar, cómo esculpir también, pero ahora que estamos en cuarentena solamente puedo explicar cómo dibujar y pintar. Así es que si os interesa me dejáis vuestro comentario y yo me comunico con ustedes para poder seguir en contacto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.